Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 20 de noviembre de 2019. En este episodio, es el número 149, que vamos a dedicar a hablar a una enfermedad, una neuropatía, que es el Charcot-Marie-Tooth. Pero como siempre, antes de empezar el episodio, ya sabéis, en este caso pues vamos a recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal. Es muy sencillo, si entráis en misderechos.club, ahí tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis ver vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y de esta forma recibiréis pues los correos que enviamos para que nos ayudéis a hacer los programas. Es decir, podéis hacer preguntas sobre los episodios de enfermedades para que hablemos sobre una enfermedad en concreto, podéis hacer preguntas a los doctores que entrevistaremos. Podéis también hacer preguntas en episodios de Contestamos a Preguntas, como haremos, por ejemplo, mañana contestando a preguntas del oyente. Es decir, que este programa lo hacemos gracias a vosotros y con vuestra ayuda y con aquello que nos pedís. Ya sabéis también que este año tenemos como objetivo pues, llegar a ser la primera posición en la categoría de salud de la plataforma de iVoox, que es donde está alojado este podcast. Para poder ayudarnos, simplemente tienes que suscribir en esta plataforma, en iVoox o iVoox. Y es muy sencillo, entras en nuestra web iVoox.com y ahí pues nos puedes ayudar a suscribirte a misderechos.club y de esta forma pues hacer que cada vez estemos más arriba. Dicho esto, si os parece, vamos a empezar ya el episodio de hoy sin pues dejar de recordaros que nos podéis escuchar a través de iTunes, de la plataforma de Apple Podcasts. También nos podéis escuchar en Spotify y también podéis, pues además de escuchar este podcast, lo podéis ver en YouTube. Pues buscáis Mis Derechos Club, ahí veréis un canal. Nos siguen unas 700 personas y ahí pues podéis encontrar también, además de escuchar este podcast, los podéis ver por si os va mejor en ese medio. Y ahora ya sí, si os parece, empezamos a comentar todo sobre esta enfermedad, la neuropatía, la enfermedad del Charcot-Marie-Tooth. Bien, la enfermedad del Charcot-Marie-Tooth, como decía antes, es una neuropatía, es hereditaria y es una enfermedad que lo que hace es causar una lesión en los nervios. Entonces, esencialmente afecta a brazos y a piernas, sobre todo a los pies, y se conoce también el Charcot-Marie-Tooth como una neuropatía motriz y sensitiva de carácter hereditario, como decía. Estas mutaciones lo que hacen es lesionar los nervios. Son mutaciones que dañan lo que es el revestimiento del nervio, lo que se llama la vaina de la mielina, y lo que hace es enviar unos mensajes más débiles al cerebro, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues, por ejemplo, que una persona que tenga esta enfermedad, pues a lo mejor tendrá menos sensibilidad en los pies, por ejemplo, y si tiene algún tipo de herida, pues no se va a dar cuenta. Además, también va a tener una debilidad muscular, en el sentido de que pues no se envía bien ese mensaje del pie al cerebro, y lo que hace es que pueda provocar debilidad, caídas, que a lo mejor el pie es como si no te responde, y en ese momento pues al no responderte, al no tener esa señal, caes. Eso también provoca que haya una debilidad muscular, es decir, al no tener estos estímulos, ¿vale? Lo que hace es que no se puedan contraer y entonces lo que hace es que, pues insisto, el tema sensitivo, el dolor no se sienta tanto y puedas tener problemas en ese sentido, y por otro que también tienes esa ausencia de contracciones musculares, que lo que hace también es que en ese caso tengas debilidad y puedas sufrir caídas. También, ¿qué pasa esto? Pues que con el tiempo tienes deformidades, como lo que se llaman los arcos pronunciados en los pies, por ejemplo, o lo que son los dedos en martillo. Es una enfermedad que suele debutar en la adolescencia o en la edad adulta temprana,
y que con el tiempo pues va degenerando, es degenerativa y hace que pues se vaya agravando la clínica y que es muy importante el tratamiento para intentar evitar al máximo estos efectos negativos y tener la conciencia de la enfermedad. De ahí que es importantísimo ese carácter preventivo, un diagnóstico temprano y un tratamiento también temprano. Para hablar de esta enfermedad, como siempre haremos, pues vamos a contar con un especialista que nos hable sobre el Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Pero estas son las pinceladas básicas que os quería comentar sobre esta enfermedad que es una neuropatía. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Como decimos, es una enfermedad hereditaria, y el primero es el factor genético. En ese sentido, si tienes algún familiar, un hermano, un padre, una madre, un abuelo que haya tenido esta enfermedad, pues tienes más probabilidad de padecerla. Como siempre decimos, es una probabilidad, no un hecho cierto. Es decir, puedes tener un hermano con esta enfermedad y tú no tenerla. Otras causas que pueden ser es el hecho de tener alguna otra neuropatía. Por ejemplo, si tienes diabetes, pues es más probable que puedas también sufrir Charcot-Marie-Tooth, además de, pues en este sentido, tener más síntomas, ¿no? Y más agravaciones derivadas de padecer otra neuropatía. Factores de riesgo habrá más, pero los comentaremos, como os decía, con el doctor para que nos explique un poco más cuál es esa situación. Vamos a los síntomas. Los síntomas los hemos estado comentando un poco ya, ¿no? En ese sentido, ¿qué va a sentir una persona que tenga este diagnóstico de esta enfermedad? Pues bien, lo primero es esa debilidad, sobre todo en las piernas, en los tobillos, en los pies. También debería de esa pérdida de sensibilidad y de debilidad, lo que hace es que hay una pérdida de masa corporal en las piernas y en los pies. También podemos tener los arcos de los pies elevados, los dedos en martillo, que es una de las limitaciones más importantes, es decir, que los dedos cada vez se van retrayendo más y te quedan en una posición pues, de 90 grados con respecto al pie. Evidentemente, pues vamos a tener dificultades al caminar, al andar. También podemos tener lo que se llama como el pie caído, ¿no? Cuando flexionamos el talón, pues se nos queda como el pie caído. Tendremos, pues, derivado de todo esto que hemos comentado, pues tropiezos, caídas y una falta de sensibilidad importante. Es decir, puedes quemarte y no darte cuenta, puedes tener algún tipo de herida y no darte cuenta y por tanto se tiene que tener mucho cuidado. Como veis, nos hemos centrado sobre todo en las extremidades inferiores, pero también es posible que los síntomas, cuando van avanzando, también lleguen a lo que son las manos y los brazos. Es menos común, pero también sucede. Y hemos de tener en cuenta que la gravedad y la evolución pueden variar muchísimo de una persona a otra, incluso entre miembros de una misma familia. A lo mejor dos hermanos tienen esta enfermedad y nos encontramos en ocasiones que un hermano pues, se le ha evolucionado mucho por la edad y a lo mejor está yendo en silla de ruedas y el otro hermano tiene dificultades, pero bueno, aún puede andar con normalidad. Vamos a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es importante, pues lo primero, la exploración física. El doctor nos va a visitar, el médico de cabecera tiene experiencia en este tipo de enfermedades y ya nos puede derivar después a un neurólogo para que nos trate. Un traumatólogo, un cirujano, en el caso que luego se tengan que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. En cuanto al diagnóstico, la exploración física que decíamos, lo que es el estudio de conducción nerviosa. Estos tipos de estudios sirven para medir la fuerza y la velocidad de las señales eléctricas que hay entre los nervios, ¿vale? Entre el pie, entre los nervios del pie y el cerebro. Se mide esa prueba de esa velocidad con unos electrodos que lo que hacen es estimular el nervio. Entonces, si hay una respuesta demorada o débil, puede indicar que hay un trastorno como la enfermedad del Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Porque insistía que cuando se explicaba la enfermedad consiste en esto, que es una señal muy débil entre el pie y, por ejemplo, y entre una extremidad y el cerebro. Entonces esa señal, al no ser correcta, al no ser la habitual y ser más débil, imaginaos que fuera una señal del wifi, ¿no? O de el móvil, cuando la señal es muy débil, pues hay menos conexión, ¿no? Nos vienen menos datos, pues sería un símil exactamente igual, pasaría eso, ¿no? El nervio no llega suficiente bien y a veces hace pues, que se pierda la conexión y que una persona se pueda caer. Pues este sería un buen símil. Y con estos estudios de conducción nerviosa se puede acreditar este extremo. Luego tenemos la electromiografía. La electromiografía es un electrodo de aguja fina que se pone en el músculo a través de la piel. Esto también lo habéis hecho muchas personas que tengáis, por ejemplo,
lumbalgia crónica, que se han hecho esta prueba para ver si hay radiculopatía, es decir, si hay un pinzamiento del nervio con respecto a las lumbares, o con cervicalgias, las cervicales también, hacia los brazos y las manos, a ver si tenéis esa radiculopatía. Pues también se hace en este caso porque se mide la actividad muscular, porque puede haber debilidad muscular, como os decía, en el caso de que se tenga esta enfermedad. Otra prueba es la biopsia del nervio, en el que se hace una pequeña punción en el nervio periférico, normalmente de la pantorrilla, y se hace un análisis patológico de esa biopsia y se mira si puede haber algún tipo de trastorno nervioso compatible con el Charcot-Marie-Tooth. Y por último, el análisis genético. Hay unos análisis genéticos específicos en sangre que lo que hacen es pues brindar información adicional para la planificación familiar. Es recomendable que si algún familiar ha padecido esta enfermedad, que se mire si hay esa alteración genética, si el gen está alterado, para saber si tenemos esa enfermedad y aunque esté silente y no tengamos síntomas o tengamos pocos síntomas, la podamos empezar a tratar lo antes posible. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, vamos a los tratamientos. Cura, no hay cura, es una enfermedad degenerativa que evoluciona lentamente y que en principio no afecta a la esperanza de vida. Eso sí, existe una limitación importante, es degenerativo y como afecta a la movilidad, que es algo tan básico en nuestra vida diaria, pues tiene una repercusión en la capacidad funcional de las personas importante. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos existen? Pues tenemos tratamientos médicos, que son analgésicos básicamente porque provoca dolor, esa ausencia de sensibilidad y debilidad muscular pues nos puede provocar dolor en ese tipo de articulaciones. Y luego tenemos pues fisioterapia, que es muy importante para fortalecer y estirar los músculos y evitar esa contracción que decíamos y la pérdida de músculo. Es importante tener una buena masa muscular en aquellas áreas que estén afectadas, en brazos, manos, en las piernas, en los pies. Es decir, que todo esto es importante para ayudar a prevenir una situación más grave. Luego tenemos dispositivos ortopédicos que nos ayudan a inmovilizar con férulas, etcétera, algunas partes, ¿no? En los tobillos a lo mejor, y que también lo que hacen es proporcionarnos estabilidad y que puedan, pues en este sentido, evitar pues caídas, tropiezos, que andemos bien y que no vayamos forzando las articulaciones y demás. Luego también el tipo de calzado será muy importante aquí, que tengamos un tipo de calzado que nos ayude también. Además de férulas y material ortopédico, pues el calzado será importante. Vamos con el tema de la cirugía. En cuanto a la cirugía, cuando va evolucionando y tenemos, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Dedos en martillo, ¿no? O va evolucionando y se va debilitando y deformando mucho los pies o las extremidades inferiores, también existe la posibilidad de hacer una cirugía. Son cirugías correctivas que lo que hacen es ayudar a aliviar el dolor y mejorar la capacidad para andar. No se puede mejorar con la cirugía lo que es la falta de sensibilidad. Si el nervio está dañado, lo que hablábamos, esta vaina, pues la cirugía lo que va a hacer no va a ser mejorar esa pérdida de fuerza o de sensibilidad, pero sí que puede mejorar pues una deformidad, estos dedos en martillo, que se nos haya desalineado la articulación, etcétera. Entonces, al final de todo se acaba haciendo esto. Incluso hay inmovilizaciones, etcétera. Muchas personas, pues finalmente, después de haber sido sometidas varias veces a intervenciones quirúrgicas, etcétera, pues lamentablemente tienen que acabar en una silla de ruedas. No son todas, pero la idea es ir haciendo un buen tratamiento, sobre todo una buena fisioterapia y demás, para que se pueda llegar a controlar mejor la evolución de la enfermedad y sobre todo a que seamos lo máximo posible independientes en la marcha, en los desplazamientos y demás. Bien, dicho esto, insisto, contaremos con un especialista, con un doctor o una doctora que venga a hablar con nosotros y nos explique más sobre el Charcot-Marie-Tooth y aquellas preguntas que le podáis formular a la audiencia. Y vamos con el tema de la incapacidad laboral. La incapacidad laboral, incapacidad permanente parcial no se conocen casos. Incapacidad permanente total podrían ser aquellos casos en los que tengamos deformidades en los pies, que tengamos limitación, dolor.
y que sea una profesión que requiera pues esfuerzo físico, sobre todo estar de pie toda la jornada, tener que hacer largas deambulaciones. Ojalá, imaginaos un comercial, ¿no? Que tiene que ir arriba abajo y demás, pues todo lo que implique estar de pie, en vive estación o en deambulación continua o la conducción de vehículos, por ejemplo, con los pedales, etcétera, todo eso, dependiendo del estado de la evolución, pues nos podría dar lugar a una incapacidad permanente total para la profesión habitual. La incapacidad absoluta, ¿cuáles serían los requisitos? Pues estaríamos hablando cuando hay una afectación grave y esa afectación es tan grave que nos impide el desplazamiento a nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, que tenemos claudicación a la marcha a distancias cortas. Normalmente este tipo de pacientes utilizará pues muletas, bastones ingleses o ayudas técnicas para poder desplazarse, y cuando hablamos de claudicación a la marcha a distancias cortas, lo que estamos hablando es de personas que no pueden desplazarse más de 100 metros sin tener que parar, ¿eh? También pues, no podrían subir escaleras, no podrían hacer esfuerzo físico y demás. Pues en estos casos se da una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. La gran invalidez, también se reconoce la gran invalidez por este tipo de enfermedad. Son casos muy extremos en que la degeneración es tal que no se permite ni un mínimo de desplazamiento, es decir, que normalmente tienes que ir en silla de ruedas e incluso por casa, y eso pues te limita para el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, ¿eh? Hay casos reconocidos en este sentido de gran invalidez y normalmente será más para esto, cuando tengamos una dependencia severa y necesitemos el concurso de terceras personas para poder ayudarnos a realizar esas activaciones pues, básicas de la vida diaria. Esto en cuanto a la incapacidad permanente. Si nos vamos en cuanto al tema del grado de discapacidad, ahí estaremos hablando en este caso del Real Decreto, ya lo sabéis, el 1999, que hablamos cada semana de él. En concreto, el Charcot-Marie-Tooth no está reconocido o no hay unas reglas especiales de valoración en el grado de discapacidad. Sin embargo, sí que está recogido pues, que las limitaciones funcionales que se pueden derivar de si nos han practicado algún tipo de artroplastia en el pie o en las rodillas o en los tobillos o donde sea. En este caso está regulado todo esto en el capítulo 2. Capítulo 2, que es el sistema musculoesquelético, y hemos de ir a valorar las extremidades inferiores, ¿eh? Ya hemos dicho que también puede afectar a brazos y manos, pero que lo esencial son las piernas y los pies, tobillos, etcétera, y que por lo tanto esto lo encontraréis en el capítulo 2 en la sección de las extremidades inferiores. Lo habitual es que sea relativamente sencillo alcanzar el 33% de discapacidad y se puede ir aumentando. E incluso aquí lo que es más relevante no es tanto el grado de discapacidad en sí, un 33% o superior, sino el baremo de movilidad. Y entonces aquí también suele ser relativamente sencillo. Cuando hablábamos de los 3 grados de incapacidad permanente, ¿no? La total, la absoluta o la gran invalidez, en esos casos se suele obtener también el baremo de movilidad. Es decir, se obtiene más de 7 puntos para poder reconocer este beneficio, lo que es el baremo de movilidad, y que por lo tanto en la mayoría de ocasiones, además de tener el 33%, pues se obtiene también el baremo de movilidad que, entre otras cosas, pues tiene la ayuda de tener una plaza de aparcamiento cerca a tu domicilio para poder aparcar tu vehículo en la vía pública. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Cualquier duda que tengáis, por favor, participadla, hacérnosla, porque la vamos a contestar en episodios posteriores. Y recordaros que mañana miércoles vamos a tener el martes que viene vamos a tener un episodio en el que vamos a hablar sobre un contestamos a preguntas. El 150, el capítulo 150 será un contestamos a preguntas, y en este sentido cualquier duda que tengáis pues nos la podéis facilitar y la contestaremos en el próximo episodio. Que tengáis un feliz miércoles.